Lunes 22 de diciembre. Lo más importante, avanzan conversaciones sobre Ucrania, Fed señala pausa, Banco Popular de China mantiene la tasa, refuerza agenda migratoria 2026, autorizan acuerdo entre Nvidia, Intel y Union Pacific y Norfolk Southern, preparan fusión histórica. En México, atención a semana clave en datos económicos, Costa Coffee llega a México, revisión del TMC inicia en enero. En lo internacional, los futuros de Wall Street arrancan la semana con ligeras ganancias, de cara a una semana festiva más corta. Esto ocurre después de una semana previa de desempeño mixto, en la que el Dow Jones rompió una racha de 3 semanas consecutivas de ganancias. De cara a las últimas 2 semanas del año, los inversionistas se mantienen atentos, sobre todo al sector tecnológico y a las acciones vinculadas a inteligencia artificial, ante la incertidumbre sobre si las acciones de IA pueden mantener el liderazgo rumbo al cierre de año. Al mismo tiempo, persisten dudas sobre si se materializará el tradicional rally de Santa Claus. Esta semana, los mercados cerrarán temprano el miércoles y permanecerán cerrados el jueves por la celebración de Navidad. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó como productivas las recientes conversaciones sobre Ucrania, señalando que permitieron avanzar en la alineación de posturas entre Estados Unidos, Europa y Kiev respecto a una posible salida negociada al conflicto. Witkoff destacó que los intercambios fueron constructivos para desarrollar los próximos pasos luego de 3 días de reuniones entre las delegaciones. Sin embargo, aun cuando hubo avances en torno a las garantías de seguridad para Kiev, no está claro si Moscú aceptará los términos del acuerdo. The Wall Street Journal reportó que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, señaló que no hay necesidad de modificar las tasas de interés por varios meses, tras los recortes previos. Hammack afirmó que la Fed puede darse el tiempo de esperar hasta contar con evidencia más clara de que la inflación está volviendo a la meta o de que el mercado laboral se está debilitando de manera más significativa. Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló que, debido al cierre gubernamental y a la falta de recopilación de datos, es posible que la última lectura del índice de precios al consumidor haya estado distorsionada, por lo que, es difícil saber qué tan precisas son las cifras. En este sentido, indicó que esperan que el dato de inflación de diciembre ofrezca más claridad sobre la situación en el país. De acuerdo con un artículo de Reuters, la administración de Estados Unidos se prepara para endurecer aún más su política migratoria en 2026, con miles de millones de dólares en nuevos recursos. El informe señala que la administración planea contratar más agentes, ampliar centros de detención y fortalecer los planes de deportación. Estas medidas para el próximo año también podrían incluir más redadas en lugares de trabajo, a diferencia de este año en que los agentes federales se han abstenido en gran medida de intervenir en granjas, fábricas, negocios y otros centros laborales. Ayer, el Banco Popular de China, PBOC, mantuvo sin cambios sus tasas de préstamos a 1 y 5 años, en 3.0% y 3.5%, respectivamente. Con esta decisión, la autoridad monetaria ha dejado estables las tasas por 7ª reunión consecutiva. La medida concordó con las expectativas del mercado y se da después de que los indicadores económicos de los últimos 2 meses mostraron un debilitamiento hacia el cierre del trimestre. Las autoridades estadounidenses en materia de competencia económica aprobaron la inversión de Nvidia en Intel. La Comisión Federal de Comercio confirmó el visto bueno sin revelar detalles del acuerdo. Nvidia anunció en septiembre una inyección de $5.000 millones en Intel, lo que marca una alianza inusual en el sector de los semiconductores. La operación fortalece a Intel frente a competidores como TSMC, aunque también genera dudas sobre sus implicaciones en la dinámica global de fabricación de chips. Union Pacific y Norfolk Southern iniciaron el proceso regulatorio para su fusión de $85.000 millones. La operación crearía el primer ferrocarril de carga costa a costa en Estados Unidos y enfrenta oposición de competidores que temen menor competencia y tarifas más altas. La presentación ante la Comisión de Transporte Terrestre, STB, por sus siglas en inglés, activa una ventana de 30 días para observaciones. Con apoyo público de Donald Trump, la transacción se someterá al marco regulatorio más estricto desde 2001, que exige demostrar beneficios competitivos claros y alinearse con el interés público. Google Cloud cerró su mayor contrato de ciberseguridad con Palo Alto Networks, por un monto cercano a los $10.000 millones. El acuerdo multianual contempla migraciones tecnológicas y nuevos servicios impulsados por inteligencia artificial. El pacto consolida a Google Cloud frente a Amazon y Microsoft, al tiempo que refleja el auge de soluciones de seguridad ante amenazas generadas por IA. Aunque no se revelaron cifras oficiales, ambas compañías destacaron el potencial de la alianza para transformar la protección empresarial en la nueva era digital. En México,
Será una semana cargada de datos económicos en los días previos a Navidad, en la que toda la atención estará puesta en la inflación quincenal de diciembre, programada para el martes, ya que ofrecerá mayor claridad sobre el nivel en el que la inflación podría cerrar el año. Los participantes del mercado también estarán atentos al Índice Global de Actividad Económica, IGAE, de octubre, que se publica hoy, después de que cifras sólidas de producción industrial mostraron señales positivas al inicio del trimestre. Además del dato de inflación, el martes también se divulgarán la balanza comercial de noviembre y la actualización semanal de las reservas internacionales. Por último, la tasa de desempleo se dará a conocer el miércoles, y los mercados cerrarán temprano este día y permanecerán cerrados el jueves, por la celebración de Navidad. Los gobiernos de México y Canadá anunciaron el inicio formal de la revisión del TMC en enero, con fecha límite para concluir el proceso el 1 de julio de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó tanto el arranque como la fecha de cierre y aseguró que esto garantiza que la ventana de incertidumbre se va a cerrar y que el proceso no se prolongará. Por su parte, el jueves pasado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que Canadá y Estados Unidos iniciarán a mediados de enero las conversaciones para la revisión del tratado. The Coca-Cola Company abrió en México la primera cafetería de Costa Coffee, su cadena de origen británico, con una sucursal en Polanco, Ciudad de México, y planes de abrir una segunda en el Estado de México. Costa Coffee opera más de 4.000 cafeterías a nivel mundial, sobre todo en Reino Unido e Irlanda. La entrada de The Coca-Cola Company al mercado de cafeterías en México con Costa Coffee refuerza su estrategia de diversificación hacia categorías de mayor valor agregado y crecimiento estructural. En entrevista con El Financiero, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que los cambios sobre la tasa de interés de referencia se sienten con retraso y que ese impacto seguirá contribuyendo a contener las presiones inflacionarias. Asimismo, defendió el recorte a la tasa de referencia que realizó Banxico el pasado jueves, al señalar que el grado de holgura de la economía nacional y la apreciación del tipo de cambio ayudarán a mitigar las presiones inflacionarias en 2026. En cuanto a los dividendos de la semana, Genoma Lab pagará 0.20 pesos por acción, rendimiento anualizado de 4.3%, y Organización Soriana, 0.56 pesos por título, 1.4%, mientras que Fibra Monterrey, FMTY, distribuirá 0.08 pesos por certificado, 6.6%. La siguiente semana, FibraOp, FIBRAUP, pagará una distribución de 55 centavos por certificado, rendimiento anualizado de 27.2%. La presidente Claudia Sheinbaum confirmó ayer que el tren de pasajeros Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, entrará en operaciones para Semana Santa de 2026. Ese mismo día se realizó el primer recorrido de prueba. Hasta el momento, las autoridades reportan un avance general de obra de 92%. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas noticias crees que moverá más a los mercados? Tu análisis y perspectiva ayudan a enriquecer la conversación económica de este canal, The Morning Finance. Si el contenido te aporta valor, apoya con un like y suscríbete para seguir recibiendo información clara, directa y estratégica que fortalezca tus decisiones financieras. Este análisis se elabora exclusivamente con información pública proveniente de fuentes abiertas, reportes oficiales, comunicados corporativos y datos disponibles al público. El contenido tiene fines informativos y educativos, no constituye recomendación financiera, fiscal, legal ni de inversión. Cada decisión debe evaluarse con el criterio y la asesoría profesional correspondiente.